Eso. Se cerró la tienda, se cerraron los diálogos para escuchar la palabra del Señor. Y lo bueno es que todos sabemos más o menos qué es lo que vamos a leer esta tarde. Yo quiero que tú vayas a tu Biblia o prendas tu dispositivo y me acompañes a la carta primera de Juan, capítulo 2. Y el versículo que nos corresponde el día de hoy, juntos explorar y profundizar, es a partir del versículo 28. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Señor, esta tarde estamos juntos y venimos ante ti sedientos de tu palabra. Venimos a ti, Señor, como hijos necesitados de escucharte hablar, como hijos que queremos ver mucho más claramente y contundente lo que ha hecho nuestro hermano mayor Jesucristo. Venimos delante de ti como hijos que necesitamos tener convicciones acerca de la libertad que tenemos en Cristo, la identidad que tenemos en Cristo. Venimos como iglesia también, Señor, necesitados de reflejar a este mundo hostil un comportamiento digno de ser llamados hijos tuyos. Te rogamos que esta tarde, mientras juntos nos acercamos a tu palabra, sea tu palabra misma la que nos atraviese el corazón, la que renueve la manera en la que nosotros pensamos,
sea tu palabra la que renueve la manera en que nosotros entendemos algunos asuntos de la vida. Te rogamos, Señor, que todos los que estamos en este lugar podamos ser renovados por el poder de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tal vez no todos los que estamos en este lugar eh, podamos saber qué es ser un padre, pero lo que es seguro es que todos los que estamos en este lugar sí hemos sido hijos, sin importar si tu padre o tu madre han sido buenos o malos, presentes o ausentes, tú has tenido la experiencia de ser hijo. Y mientras predico, yo quisiera que tú pensaras en cualquiera de los niños que viste esta tarde acercarse a la Santa Cena o que has visto algún domingo cualquiera recorrer los pasillos de esta iglesia, que mientras nosotros nos acercamos a la palabra, tú pienses con qué libertad ellos hacen lo que hacen como hijos. Esta imagen de que el padre llega a casa y sus hijos se tiran a abrazarlo y a decirle, hola papá, aquí estoy. Bueno, en la mayoría de exposiciones bíblicas que me han antecedido y al acercarnos una y otra vez a la escritura, a la carta de Juan, quizás tú has podido ver, escuchar, leer este doble propósito que Juan ha tenido al animar a la iglesia, por un lado queriendo primero como poner al descubierto y estas enseñanzas que estaban infiltrando la iglesia y estas enseñanzas que querían distorsionar la verdad, eh, pero que también eran personas que vivían vidas falsas. Y por como el segundo propósito que Juan está buscando ahí es seguramente reafirmar a los hermanos en la perseverancia de mantenerse fieles en la enseñanza del Señor. Correcto. Así que estas dos cosas no debemos, como esta tarde, perderlas de vista. Más bien debemos pensar que esto es como el hilo conductual de todo lo que hemos venido hablando en esta serie. Pero mis hermanos, en esta pericopa, yo creo que esencialmente Juan lo que está queriendo hacer con sus seguidores, con los hermanos, con la iglesia, es elevar el nivel de confianza en Dios, el nivel de confianza ante Dios. Y yo espero que al salir esta noche, tú y yo de este lugar, todos sin falta podamos salir mucho más seguros y confiando en Jesucristo, que podamos, digamos, estar seguros en lo que Cristo ha hecho por nosotros y en lo que el Padre nos ha otorgado en Jesucristo. Y aunque tú puedes sentir en estos versículos que acabamos de leer un poco que Juan está siendo fuerte, ¿no les parece un poco fuerte cuando él les llama hijos del diablo? Yo creo que es como un lenguaje un poco severo, un poco confrontador. No obstante, yo pienso que no, lo que Juan quería no era como infundir terror, infundir miedo. Por el contrario, lo que yo creo que Juan está haciendo es impulsando un mensaje de fortalecer a los hermanos, tal vez mediante la exhortación, tal vez lo que él desea es reafirmar la seguridad que tienen ellos en Cristo para que ellos sean menos vulnerables. Y mira un ejemplo, el capítulo 3, versículo 4 al 10, Juan habla de que los hijos de Dios no pecan. Y yo no creo que él estuviera intentando infundir, como amenazar a quienes estaban como leyendo o escuchando este mensaje con el asunto de la pérdida de la salvación. Porque mira que en el versículo 2, por ejemplo, está diciendo con claridad de que ellos ya son hijos de Dios. Entonces, más bien lo que él está intentando es animarlos. Una vez más les digo esta palabra que quizás me escuchen esta tarde muchas veces decir, animarlos a perseverar en el camino en el cual ellos ya han sido confirmados.
en el camino en el cual ellos ya han sido confirmados. Al menos, hermano, dependiendo la versión que tú leas, unas 7 veces en el español, no sé en griego, no sé por qué no sé griego y no, pero se repite la palabra hijos. Hijos, se menciona directamente a quienes son hijos de Dios, se menciona directamente a los que son hijos del diablo y por supuesto también se menciona en el texto que acabamos de leer al Hijo de Dios y su obra, a Jesucristo, nuestro hermano mayor, versículo 8, parte B. Y si hay hijos es porque hay padre, ¿de acuerdo? Mira el versículo 1 del capítulo 3. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Es decir, Juan está describiendo el significado esencial de vivir como hijos de Dios. Y en este punto, hermanos, yo quisiera decir que es muy importante, especialmente en la labor como iglesia de testificar al mundo, que nosotros comprendamos y entendamos qué es ser un hijo de Dios. ¿Qué es ser un hijo de Dios? Y nota que es un asunto esencialmente de seguridad y de justicia. Tal vez, hermano, lo que yo trato de decir esta tarde es que el Señor nos esté llamando o nos esté mostrando un cambio mucho más profundo a la manera en que nos consideramos a nosotros mismos, especialmente en tu relación con Dios. Tal vez tú, al igual que los oyentes de Juan, los lectores de Juan, necesitamos una visión renovada acerca de quiénes somos y de lo que Dios quiere que lleguemos a ser. Hacer, no hacer, sino ser. S-E-R. ¿De acuerdo? Y es que piensa algo, entender que nosotros somos hijos de Dios, sí o sí va a traer una transformación a la manera en que nosotros nos comportamos. Entender que nosotros somos hijos de Dios va a permitirnos vivir una vida que lleve mucho fruto, un fruto sin medida. Entender quiénes somos como hijos de Dios nos va a dar mayor seguridad en nuestra identidad, nos va a empezar a mostrar el carácter justo de Jesucristo. Y yo quiero que tú me entiendas bien, perdona si he sido largo en esta introducción, pero yo no quisiera que tú pienses que estoy tratando de hacerte sentir bien o de subirte el ánimo. Es decir, yo no creo que lo que Juan intenta hacer es como puramente terapéutico. eh, Como que yo no creo que Juan está intentando invitarles a ayudar a tener una vida cristiana mucho más victoriosa. Más bien lo que él está intentando en estos versículos, lo que ha venido intentando, como lo dije al principio, es que ellos dimensionen y comprendan, entiendan y disfruten del gozo completo de haber sido llamados hijos de Dios. Y recuerda algo, lo contrario de seguridad es inseguridad. Quien no está seguro de ser hijo de Dios es una persona vulnerable. Los creyentes de esa época, al igual que los creyentes de esta época, buscaban seguridad en cuanto a su lugar ante Dios. Es decir, tenían la misma necesidad que tú y yo tenemos de entender cómo es que se vive este llamado de Dios, que es por justicia, como oraba ahorita Sebastián, que no crea ningún tipo de legalismo. Por desgracia, yo pienso que en mi corta experiencia, mmm, nosotros como iglesia y como personas a veces no sabemos equilibrar muy bien estas cuestiones. O mejor, no lo hemos hecho bien. Los hombres y las mujeres de fe que son llamados a la santidad, que oyen por la fe el llamado a la santidad, a veces nos cuesta apreciar la naturaleza de la seguridad que tenemos en el Señor. Así que
Bueno, veamos cómo es que Juan desempaca un poquito esto de ser hijos de Dios. Y para lo que hablaron ayer, si les ayuda o para quienes están tomando nota, mi título de este sermón es Viviendo como hijos de Dios, confianza, identidad y pureza y victoria sobre el pecado para que nuestro gozo sea completo. Eso parece más como no para tanto un título, ¿verdad? Pero es los 3 puntos, ¿de acuerdo? Los 3 puntos. Entonces, vamos a desempacarlo. El primero es que los hijos de Dios viven con una real confianza en Dios. Eso parece como extraño, pero en esta misma imagen que yo les dije al principio, piensen cuando un hijo está en casa y uno está en su cama, los que son padres o así, ellos no piden permiso para entrar a cama. Ellos entran, se montan en la cama, se acuestan y no piden permiso. Para tomar un alimento de la nevera. Yo creo que si yo voy a la casa de cualquiera de ustedes, yo no sé si soy capaz de abrir la nevera y sacar algo, pero tendría que tener mucha confianza. Pero piensen en un hijo. Él no pide permiso. Si mi hijo a veces me desespera un poco porque abre demasiado la nevera. Y yo pienso como, pero él abre para mirar y darse cuenta que quiere comer y eso. Y él tiene como, él no está pensando como, bueno, voy a gastar un poco más de luz o qué importa o voy a acabar el mercado. No, él tiene la confianza y la libertad. Y él entra ahí. Miren, este asunto de la confianza, para quienes están tomando nota, está básicamente sustentado en los 2 primeros versículos que hemos leído, versículos 28 y 29. Las primeras palabras, versículo 28 dice, queridos hijos, y aunque está introduciendo, o digamos, una sección nueva, eh, yo creo que, digamos, recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de permanecer en él, ¿cierto? Y esto no es que sea como una cosa que para y comienza como de otro hilo, de otro tema, sino más bien que quiere enfatizar en, en que cómo es que los hijos verdaderamente confían. Así que tú puedes pensar esta tarde como un pensamiento que expande hacia una nueva dirección que tiene que ver con lo mismo. Y Juan está usando, mira lo que está haciendo. Él está usando la esperanza, la venida de Cristo como un impulso que renueva a la fe de sus hermanos. Entonces Juan comienza a exhortarlos a permanecer en Cristo. Y miren algo, permanecer no como una sugerencia, es más bien como una urgencia. Ahora, hijos, permanezcan en Él. No es una sugerencia, es una urgencia. Porque cuando Él se manifieste, habrán dos tipos de personas. Habrán dos tipos de personas. Eh, simplemente para pensar esto, cuando estamos hablando de cuando Él se manifieste, cuando Él se revele, en un sentido es cuando nuestro Señor y Salvador se hará visible para el mundo entero. ¿De acuerdo? Y lo que afirma Juan es, Cristo va a llegar y su manifestación corregirá dramáticamente las circunstancias presentes y al mismo tiempo identificará a dos tipos de personas, quienes están a su lado y quienes tendrán confianza, pero por otro lado, quienes serán avergonzados. En otras palabras, hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia, habrán dos tipos de personas. Algunos sentirán mucha confianza, mientras que otros experimentarán mucha vergüenza. Y literalmente este último grupo será avergonzado, mientras que el primer grupo disfrutará de la confianza y de la reafirmación, incluso de la paz y del aplomo. Por el otro lado, algunos tendrán mucha vergüenza. Y yo quiero parar aquí como un paréntesis simplemente para recordar algo, que la seguridad que tú y yo debemos tener no depende de nuestras emociones cambiantes, sino básicamente de la obra de Cristo.
Pero en otro sentido, lo que Juan está diciendo es que la justicia que tú y yo practicamos es una evidencia de que hemos nacido de Dios. Es una evidencia de que hemos nacido de Dios. No es la causa, no es la causa de nuestra salvación, es el fruto de haber nacido de Él. Por lo tanto, los hijos de Dios no tienen miedo a su venida. Por el contrario, lo esperan con gran gozo. De la misma manera que un niño corre a abrazar a su padre cuando vuelve a casa. Yo pensaba en Santiago e Isabela. Ustedes saben como cualquier niño en el día hace travesuras, pelean entre ellos. Y por supuesto, la esposa que está en casa, ella llama y me dice, mira, están insoportables, ya no me aguanto más, tal cosa. Los he tenido que corregir, les he tenido que castigar. Cuando yo llego a casa, después de todo un día de estar trabajando, ellos se me tiran y ellos no están pensando que yo voy a llegar para pedirles cuentas. Ellos no están pensando que yo voy a sentarme un derrotero y a recordarles todo lo malo que hicieron en el día. Ellos están tan ansiosos por verme como yo estoy ansioso por verlo a ellos. Y la advertencia que está haciendo Juan en estos versículos que estamos leyendo es que algunos con su venida tendrán vergüenza y otros lo esperamos y lo anhelamos. Recuerda esto, hermanos. Juan no está intentando amenazar a nadie. Juan no está intentando intimidar a nadie, mucho menos a los nacidos de Dios. Por supuesto, él dirige estas palabras fuertes a aquellos que se habían opuesto a la enseñanza de Jesucristo, para quien culminantemente la venida de Jesucristo resultaría en una catástrofe de primer orden. Eso es el versículo 28. Y miren el versículo 29, encontramos aún mayor confianza. Juan nos está diciendo que cuando mostramos el carácter justo de Dios, dejamos ver que tú y yo somos nacidos de Él. Al igual que un hijo puede manifestar los rasgos de su padre, conocer a Dios y el carácter recto de Él nos conducirá claramente a imitarlo. Pero no es que al revés funcione. No es que obrar de manera recta sea una condición previa para ser nacido de Dios. No es que obrar de manera recta sea el medio para que tú hayas nacido de Él. Es que Él te llamó y porque Él te llamó, entonces tú y yo podemos caminar de manera recta. Esta mañana yo escuché la prédica de Ronald y él citó a Stott. Y yo estaba como en duda de citarlo, pero voy a tratar de literalmente leer estas palabras que él dice acerca de este tema en estos versículos. La justicia de una persona es, pues, la evidencia de su nuevo nacimiento, no la causa o la condición de él mismo. En otras palabras, hermano, un poco más sencillo, que tú y yo hemos sido llamados por Jesucristo y por esa razón podemos vivir de manera justa. No que tú y yo hacemos cosas justas y que por eso obtenemos esa identidad de hijos de Dios. Bien, segundo punto, si estás tomando nota, ya hemos hablado de la confianza de los hijos de Dios. Lo segundo que yo quisiera señalar está del versículo 1 al versículo 3 y es básicamente la identidad y la pureza de los hijos de Dios. Noten que evidentemente, no solamente porque haya un cambio de capítulo, pero Juan estalla de admiración y dice, miren qué gran amor nos ha dado el Padre. Esto es algo que no merecemos ni podemos ganar. Somos hijos no por nuestra virtud, sino por su gran amor soberano. Y esta exclamación, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre,
Juan está tratando de expresar su asombro, está tratando de expresar que esta naturaleza de este amor es absolutamente ajena a nuestra realidad y que el esplendor del amor de Dios hacia nosotros, por nosotros, nos da a entender que es un amor absolutamente grande y que no podemos comprenderlo, fuera de lo terrenal, fuera de lo normal, fuera de lo particular, que apenas nosotros podemos experimentarnos y podemos esperar su resultado. ¿Que cuál es su resultado? Es que se nos llame hijos de Dios. Y me encanta cómo esta primera frase que Juan está diciendo ahí parece que no es un asunto que él simplemente cree como algo que admira y que es muy grande, sino que es una certeza firme, porque nota la base con la que él termina diciendo, y lo somos, y lo somos, como un acto legítimo, como alguien que está seguro de que Dios, el Padre, le ha otorgado un gran amor y los ha llamado hijos y sí que lo somos. Pero también entendiendo que esto es algo que no está en las manos del Hijo, es algo que está más bien en las manos del Padre. Y es que cuando nosotros pensamos en la identidad del Hijo, yo, y al leer estos versículos, pienso que mucho de lo que nosotros eh, somos como hijos tiende a ser el reflejo de la experiencia que hemos tenido del Padre, o de, mejor, o de esa identidad que se encuentra en el Padre. Como para parafrasear estos versículos, yo puse que por tanto somos llamados hijos de Dios y lo somos. Pero luego dice, y por esta razón el mundo no nos conoce. Voy a volver a decir en otras palabras, Dios nos ha dado un amor increíble, incluso nos ha hecho sus hijos. Y esta es la razón por la que el mundo no nos conoce, porque tampoco ha conocido al Padre. No voy a enfatizar en este aspecto, pero si tú te sientes como hijo de Dios y piensas que el mundo te trata diferente, es apenas normal. Eso es lo que está diciendo este texto. Es apenas normal porque no conocen al Padre y por tanto te tratan de esta forma. Una y otra vez Juan nos está repitiendo que ahora tú y yo somos hijos de Dios como un hecho establecido, como un hecho que viene del amor generoso del Padre, como un hecho que Dios controla. Incluso en el versículo 2 del capítulo 3, Juan está reflexionando acerca de las consecuencias que tendrá este hecho en el futuro. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Ahora tú y yo disfrutamos de un vislumbre de lo que significa ser hijos de Dios. Ahora nosotros podemos disfrutar de eso, pero parece ser que cuando venga Cristo, nosotros podremos disfrutar aún más de esta experiencia. Él se manifestará, nosotros también apareceremos y entonces le veremos tal como Él es. En ese día, hermanos y hermanas, habrá una inmediata e inequívoca unidad entre nosotros y el Padre. Esta esperanza nos guía como iglesia.
conocer plenamente el amor del Padre, ser testigos de la justicia de Dios obrando en nosotros, experimentar la separación del mundo y compartir una renovada confianza y alegría en la expectativa del retorno de Jesucristo. Estas cosas, hermanos y hermanas, contribuyen o son, mejor dicho, un renovado gozo y una seguridad que solamente podemos experimentar aquellos que somos llamados por Cristo hijos. Mira versículo 3, que quien se aferra a esta esperanza escatológica se purifica. Es decir, si tenemos una expectativa, si somos una iglesia expectante por el regreso de Jesucristo y vemos que eso nos identificará con Él y seremos manifestados como sus hijos, esto, hermanos, producirá un impacto en la manera en que nosotros vivimos. No solamente que nuestra fe será fortalecida, sino que tal vez tú y yo vivamos vidas de maneras más piadosas, de maneras determinadas en la santidad y en la pureza de nuestro Salvador. Ahora, en este punto la pregunta es, si cuando nosotros hablamos de la venida de Cristo, si cuando tú piensas en los acontecimientos apocalípticos o en digamos, en estos versos que señalan la segunda venida de nuestro Salvador, el encuentro con nuestro Señor, tú sientes alegría y gozo, o tal vez tú sientes miedo, vergüenza y ansiedad. Es más, yo pienso que algún promedio, no sé estadísticas, pero algún promedio de cristianos están llenos de ansiedad y de temor ante el pensamiento de la segunda venida de nuestro Salvador. La pregunta es si para todo cristiano ese día debería ser un día de gozo y alegría. La respuesta es que si tú y yo somos hijos de Dios, hemos sido marcados por la identidad del Padre, que vivimos en la santidad y la pureza a la que Él nos ha llamado, nosotros podemos esperar con alegría y con gozo ese grandioso día. Bien, entonces hemos hablado de la confianza de los hijos de Dios, el primer puntico, si lo quieres llamar así. Lo segundo es la identidad y la pureza de los hijos de Dios. Y por último, que es casi una parte de unos versos bastante largos, del 4 al 10, la victoria sobre el pecado. Los hijos de Dios podemos decir con libertad que tenemos victoria sobre el pecado. Noten que la discusión anterior, los versos anteriores que están hablando de la justicia y de la pureza, llevan al apóstol Juan a reflexionar acerca de esa tensión que se vive entre el pecado y la perfección de la vida cristiana. Pero también, si de pronto en tu casa tú empiezas a señalar casi que del versículo 4 al 7, él repite unas ideas y luego del 7 al 10 repite las mismas ideas. Y algunos estudiosos han dicho que es como un paralelo. Sistemáticamente él está repitiendo la misma idea, haciendo notar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Pero seguramente tú en el Nuevo Testamento habrás visto varias descripciones generales del pecado, de su carácter y de las inclinaciones. Está versículo como Romanos 1:18, Santiago 4:17, incluso Primera de Juan capítulo 5, versículo 17, también lo señala. Dice, por ejemplo, hablando del pecado, toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a muerte. Sin embargo, estos versículos del 4 al 10, yo creo que están haciendo una condenación directa y firme acerca del pecado. Especialmente, recuerda, para aquellos que estaban pensando en que se podía vivir la vida cristiana sin pecado, o lo que llaman los separatistas. Ustedes recuerdan Romanos capítulo 6, donde Pablo también enfrenta como ese mismo problema.
Algunos creyentes consideraban que el pecado era como una oportunidad para practicar la gracia de Dios. Pero Juan no solamente en estos versículos nos está afirmando como la universalidad del pecado, sino que también le está describiendo su carácter interno. Cómo es que los pecadores quebrantan la ley. Y el uso en el versículo 4 del término transgresión se está refiriendo, por supuesto, a una cualidad moral del pecado, como el quebrantamiento de un mandamiento divino. eh, pero también, hermanos, en un sentido es como si la transgresión y el pecado fueran sinónimos intercambiables. Y lo que Juan está diciendo ahí es que no hay un término medio. O se es hijo de Dios o se es hijo del diablo. Es decir, los que practican el pecado habitualmente son del diablo. No me estoy refiriendo a los que caen, no me estoy refiriendo eh, a quienes batallan con el pecado, me estoy refiriendo a quienes viven cómodamente la vida de pecado. Pero por otro lado, los que practican la justicia de Dios son hijos de Dios. Y recuerden, hermanos, el pecado no es simplemente un error. El pecado es la rebelión contra el gobierno de Dios. También estos versículos que estamos leyendo dice que Cristo vino a quitar el pecado. Vino a quitar el pecado también tanto como la culpa. Por eso, quien permanece en él no puede seguir practicando el pecado como un estilo de vida. Alguien podría preguntar, ¿significa esto entonces que somos perfectos? Pues la respuesta es no. Ya Juan lo ha dicho en el capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 de la misma carta. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, si la respuesta fuera así, estaríamos diciendo que se estaría contradiciendo nada más unos capítulos antes. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Que un hijo de Dios está luchando contra el pecado. No es que el hijo de Dios no justifica el pecado, no lo disfruta, ni lo avala. Noten que el texto señala que Jesús vino a destruir todo pecado. Esto significa, hermanos, lo que significa que su sacrificio sustitutorio vino a quitar nuestros pecados y también vino a quitar el castigo que llevaban nuestros pecados. Pero hermanos, si decimos que Jesús es puro, si decimos que no hay pecado en él, y siendo así, su obra también se opone a cualquier forma de pecado. Es decir, hermanos, los hijos de Dios tenemos la confianza y la seguridad de que Cristo vino a quitar la culpa del pecado, a derrotar su presencia en nuestras vidas. Es decir, Jesucristo se ocupa de tu justificación, pero también se ocupa de tu santificación. Esto es para que no hayan equívocos en este punto. Es decir, lo que Juan está diciendo, nadie que tenga verdadera relación, íntima relación con Cristo, practica el pecado. Y noten, ese mismo pensamiento se repite en verso 6, verso 9, verso 10, tal vez con diferentes matices, pero es la misma línea de pensamiento. Nadie que ha conocido al Padre, nadie que conoce a Cristo practica el pecado. Los que somos nacidos de Dios, los que hemos recibido la semilla de Dios, somos sus hijos y nos mantenemos libres de pecado. Mira el versículo 9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él, no puede pecar, porque es nacido de Dios. Hermano, si tú en este punto preguntas, entonces significa que Dios espera de mí una santidad perfecta, yo quiero reiterarte esta respuesta. Por supuesto que no. Por supuesto que no. No es que tú y yo seamos perfectos, es que Dios está perfeccionando en nosotros. No es que tú y yo ya seamos absolutamente santos, pero Dios está santificando tu vida y mi vida. Los hijos de Dios, los hijos de Dios, tenemos esta certeza y esta convicción. Los hijos de Dios, cuando fallamos al Señor, venimos en arrepentimiento y fe por la obra de Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. En estos días yo hablaba con un hermano de infancia, pues de crianza, que es pastor en una iglesia en Bogotá. Y él me estaba compartiendo sus luchas. Pero cuando él me compartía sus luchas, él me decía, es que yo siento que quiero hacer por un lado lo malo, pero hay algo que no me deja hacerlo. Es que yo siento este anhelo y deseo de obrar mal, pero hay algo que me retiene. Y esto no era otra cosa diferente a al poder de Dios en su vida. Entonces, hermanos, estas tres cositas de tanto que hay que decir en este texto, los hijos de Dios tenemos confianza en Él. Los hijos de Dios tenemos una identidad y una pureza y lo esperamos y lo anhelamos verlo. Pero también los hijos de Dios podemos decir que tenemos victoria sobre el pecado. Victoria sobre el pecado. Esto hace que tú y yo, a pesar de que tú estés pasando por luchas y dificultades, tu gozo pueda ser completo. Tú podrías decir, Cristian, tal vez tú no sabes que yo llevo años luchando con este pecado. Yo llevo años que no salgo de esta situación. Yo quiero decirte, no importa cuánto tiempo lleves, tu vida está en las manos del Señor Jesucristo. Y como tu vida está en las manos del Señor Jesucristo, Él es un Padre bueno y amoroso que va a asegurar que tu vida se sostenga hasta el día que Él venga. Yo mientras estudiaba este texto me preguntaba si verdaderamente yo estoy viviendo como un hijo seguro y justo, o si algunas veces estoy viviendo como un esclavo temeroso y rebelde. Y especialmente, hermanos, este texto me ayudó a estar seguro en mi confianza y y a permanecer en Cristo, de que no por un esfuerzo mío, no por algo que yo haga bien, yo puedo con gran gozo y libertad mostrar el carácter del Padre. Que al salir de este lugar, que al pasar tiempo con esta misma lectura esta semana, al leer estos versículos, tú y yo podamos afirmar esto que está diciendo el apóstol Juan. Soy un hijo de Dios y lo soy. Con gran convicción y con gran gozo, soy un hijo de Dios y lo soy. Hermano,
esta convicción hará que tú te pares frente a los asuntos de la vida cotidiana de manera diferente. Esta convicción hará que tú enfrentes el pecado de manera diferente. ¿Has escuchado a algún hermano o hermana que por el pecado se siente tan abrumado y parece que se distorsiona esto que hizo Cristo en la cruz por él mismo y él no puede recordar que él es hijo de Dios? Porque precisamente eso es lo que hace el pecado en la vida de las personas. Pero si tú y yo somos una iglesia que recuerda quiénes somos, que somos hijos de Dios, amados por el Padre, sustentados por Él, nosotros vamos a poder pararnos diferente. En resumen, hermanos, y para ir terminando, y animado por la exhortación de la hermana Carolina ayer, tenemos unas aplicaciones para personas que quizás están visitándonos hoy por primera vez. Y si tú todo este cuento te ha sonado muy raro, te ha sonado como muy extraño algunas palabras que he usado, o sea, estoy hablando quien se considera no cristiano, yo quiero que tú recuerdes estas 4 cositas. Piensa y examina tu vida a la luz de la verdad. Si tú estás viviendo una lucha, un pecado y no te has arrepentido, entonces no eres un hijo de Dios. Así tú digas y confieses que tienes alguna religión. Pero piensa y examina tu vida a la luz de la verdad. Segundo, tal vez tú que por primera vez estás escuchando un sermón, lo que necesitamos esta tarde juntos es reconocer que el pecado no es simplemente un error, sino que es rebeldía contra Dios, contra aquel que te formó, contra el Rey de Reyes, contra el Creador del mundo. Y el día que Él venga, para quienes no están con Él, será algo terrorífico. Así que prontamente corre a Cristo hoy mismo, porque como lo hemos leído, Él vino para destruir las obras del diablo y para salvar a todo aquel que cree en Él. Hoy mismo puedes nacer de nuevo y recibir una verdadera vida. Y una última invitación para alguien que solamente está escuchando esto por primera vez. Prueba no confiar en tus obras. Prueba no confiar en tus capacidades. Prueba confiar en el amor genuino y verdadero que solamente el Padre nos puede otorgar en Cristo. Esta es la única forma en que tú podrás identificarte como hijo de Dios. Bien, cristianos que están acá, estamos acá. Y por si estás anotando, las 3 cosas prácticas que vamos a dialogar esta semana en el cafecito empiezan por la letra P. Permanezca y viva con la seguridad de ser un hijo de Dios. Tú y yo ya no somos huérfanos espirituales, no somos esclavos temerosos. Tu Padre te ama y te ha adoptado y nada, absolutamente nada puede separarte de su amor. Si tu experiencia fue la peor porque tuviste un padre que no estuvo presente, permanece en esta convicción de vivir en la seguridad de ser el Hijo de Dios. Segundo, practica la justicia como una evidencia de tu nueva vida. En otras palabras, no trates
de ganarte el favor de Dios. Actúa justamente porque ya tienes el favor de Dios en tu vida. Actúa correctamente porque ya Cristo te llamó y te salvó. Y por último, purifícate cada día. No por miedo, como me enseñaron a mí de pelado, que mi abuela, yo contaba ayer una historia de mi abuela, a alguien se la conté, hace así. Pero yo conocí el evangelio de mi abuela y gloria a Dios por eso, por el Señor usó muchas cosas. Pero yo cuando hablaban de la segunda venida del Señor, yo tenía terror, tenía miedo, me temblaban las piernas literalmente. Pero no un temor reverente, era un temor de miedo, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Un temor de saber que me iba, yo a veces pensaba que cuando la abuela decía que el Señor iba a venir, yo pensaba que me iba a quedar y que todo el mundo se iba a ir a mi alrededor. ¿Entienden? Ese tipo de miedo. Purifiquémonos, hermanos, cada día, no por miedo al castigo, sino por el anhelo glorioso de ver a Cristo Jesús venir por nosotros, por el anhelo de ser más como Él. De nuevo, permanece, practica la justicia, purifícate cada día. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy lo que necesitamos. Y todos aquí esta tarde, Señor, necesitamos ser llamados a la santidad. Todos esta tarde necesitamos correr prontamente a Cristo. Todos esta tarde necesitamos confiar en ti más que en lo que hemos hecho o en lo que hacemos. Padre amoroso, Padre bueno, aquí estamos tus hijos y sí que lo somos, que te necesitamos, Señor. Aquí estamos tus hijos que anhelamos disfrutar de una comunión real y genuina contigo todos los días de nuestra vida. Que anhelamos hablarte con libertad en cada instante de nuestra vida, mientras trabajamos, mientras manejamos, mientras comemos, al despertarnos y al dormir. Queremos disfrutar de la comunión con el Padre. Queremos disfrutar de lo que nuestro hermano mayor ha hecho por nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.